¿Cómo están, chicos? Buenos días. Confirmen el audio, por favor. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Buenos días. Muy bien. Ok, listo, chicos. Empezamos, ¿ya? Listo. Muy buenos días con todos. Vamos a arrancar. Este es un primer tema de este módulo. Vamos a hablar acerca del desarrollo psicosexual, ¿ya? Desarrollo psicosexual. Al hablar, pues, de desarrollo psicosexual del ser humano, hay que hablar de, obviamente, del psicoanálisis, ¿no? De Freud. ¿Por qué Freud? Porque fue el primero que estudió justamente el desarrollo psicosexual del ser humano. No hay un concepto muy importante dentro del psicoanálisis que es la libido, ¿no? La libido. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días. La libido. No es líbido, ¿ah? Líbido es el grupo, ¿no? De Sabine Pera, es la libido. Cuando Freud habla de la energía sexual, a esta energía instintiva sexual, él lo llama libido, ¿no? Y esta libido, dice él, se va a alojar en una determinada parte del cuerpo según la edad, ¿no? Y de ahí, pues obviamente, van a haber repercusiones en nuestra vida posterior, más adelante, en nuestra vida adulta, si es que uno no superó justamente estas etapas, ¿no? A esta falta de superación de estas etapas, Freud lo va a llamar fijación, ¿no? Por eso podemos hablar de fijación oral, una fijación anal, fálica, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de, para entender el contexto de lo que es psicoanálisis, porque psicoanálisis viene en San Marcos en admisión, un poquito de la historia de psicoanálisis, qué cosa es, y luego nos centramos justamente dentro del desarrollo psicosexual. ¿Ya? Vamos ahí. Muy bien. Entonces decimos que el psicoanálisis es... Me refiero al psicoanálisis ortodoxo, ya radical, pansexualista, al freudiano, no a la escuela psicodinámica, sino a la escuela psicoanalítica radical, ¿no? Psicoanálisis, ahí ven ustedes la imagen de Sigmund Freud, el padre, el fundador del psicoanálisis. ¿Está bien? ¿Quién fue Freud? Fue un médico, fue un neurólogo, no fue psicólogo, porque el primer psicólogo fue Watson, ¿no? Porque antes de Watson, por ejemplo, Pavlov, Freud, James, Gunn, en realidad eran fisiólogos, eran médicos, eran filósofos, ¿no? Y no eran psicólogos. El primer psicólogo fue Watson, ¿no? Freud era un neurólogo. Ven ustedes acá en la parte de superior izquierda dice neurólogo, ¿no? El neurólogo Sigmund Freud nace en el pueblo judío, en Moravia, lo que era Checoslovaquia. En esta época era parte del imperio austrohúngaro, ¿no? Era el hijo mayor de su madre y el tercer hijo de su padre, ¿no? El hijo mayor por parte de la madre y el tercer hijo por parte de su padre, ¿no? El papá era un comerciante de 40 años que se había vuelto a casar pues, con la mamá de Freud, ¿no? Y la duplicaba pues en edad, ¿no? Se dan cuenta, él tenía como 40 y tantos y la señora tenía 20 y tantos, 22, 20, 45 por ahí más o menos, ¿ya? De Freud nace y crece en una familia en la sociedad victoriana, una sociedad en la época romántica, ¿no? Una sociedad muy rígida, así muy moralista, de una gran censura moral, y pues obviamente esta familia tuvo 6 hijos, ¿no? ¿Está bien? Freud estudia neurología, es un médico neurólogo, no es psicólogo ni psiquiatra, es un neurólogo, ¿ok? Va a trabajar en un hospital, y ahí es donde se comienza a empapar justamente de estos temas de la neurosis, de la psicosis, ¿no? Que tenían repercusiones orgánicas, pero la causa no era orgánica. O sea, había personas que, por ejemplo, convulsionaban y no tenían epilepsia, que tenían parálisis y no tenían derrame cerebral, sino que esas causas eran causas psicológicas, emocionales, y todo esto llevó a Freud pues, a desarrollar e investigar todo esto que se conoce como psicoanálisis, ¿no? Publicó primero varias obras de carácter así médico, neurológico, y luego ya pues obras de carácter netamente psicológico, ¿no? Muy bien, listo. Ahí tenemos a Freud ya un poquito viejito, Sigmund Freud, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis primero es una teoría de la personalidad. Es una teoría de la personalidad, ¿no? Es también un método de investigación. Es un método de investigación. Profesor que investiga, el psicoanálisis investiga el nivel profundo de la mente, o sea, el inconsciente.
Ninguna otra teoría investiga el inconsciente. La única teoría que investiga el inconsciente es el psicoanálisis. Es un método de investigación de las expresiones mentales inconscientes. Es también una técnica psicoterapéutica, es una técnica de tratamiento, es una terapia, es una psicoterapia, es una técnica de tratamiento de las perturbaciones mentales y neuróticas. ¿Ok? Es también un ensayo, pretende ser un ensayo filosófico, porque a Freud el psicoanálisis también se le estudia dentro de filosofía, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es una teoría de la personalidad, es un método de investigación de los fenómenos mentales inaccesibles a la conciencia, o sea, del inconsciente. Es una técnica psicoterapéutica y pretende ser un ensayo filosófico. ¿Ok? El psicoanálisis tiene varios nombres, ¿ah? Por ejemplo, la psicología profunda. Así se le conoce también al psicoanálisis, psicología profunda. La psicología profunda. ¿Por qué? Porque estudia el nivel profundo de la mente, o sea, el inconsciente. También se le conoce como arqueología mental. Arqueología mental. Chicos, ¿qué estudia la arqueología? Los restos pasados, los restos antiguos. Y Freud es considerado el arqueólogo de la mente. ¿Y por qué al psicoanálisis como arqueología mental? Porque para el psicoanálisis, para Freud, lo más importante de tu vida no está aquí en el presente, en el aquí y en el ahora, sino está en el pasado, cuando eras niño. Porque para Freud, nuestra personalidad queda ya básicamente definida a los 5 años, ¿ok? Entonces, para poder conocer la causa de tu problema actual, de lo que te molesta, de lo que te preocupa, de lo que te afecta en este momento, en el presente, hay que regresar al pasado. Es porque en el pasado, en nuestra infancia, donde se encuentra justamente la causa de todos los problemas que tenemos. Por eso se le conoce como arqueología mental, ¿ya? También se le conoce como pansexualismo. El prefijo pan significa todo, ¿no? Para Freud, toda conducta tiene una connotación sexual. Por ejemplo, si tú te chupas el dedo, es porque en realidad quieres chupar otra cosa. Si te estás acariciando el cabello, en realidad te estás seduciendo, ¿no? Estás coqueteando, ¿se dan cuenta? Y así por el estilo. Por ejemplo, si te cruzas las piernas, tienes temor a ser castrado o violada. Entonces, para Freud, toda conducta tiene una connotación sexual. Por eso es que el psicoanálisis fue prohibido, considerado pornográfico, porque imagínate tú, en plena época romántica, aparezca un hombre a hablar de pene, hablar de vagina, de que el niño se quiere acostar con la madre, de que la niña con el padre, que el niño quiere matar al padre, ¿no? Freud, la obra de Freud fue indeseable y fue considerada, pues, pornográfica, la obra freudiana, ¿no? Sin embargo, Freud en su vida cotidiana, ¿no? Era un hombre muy cucufato, muy chapado a la antigua, pero los múltiples casos clínicos que tenía lo llevaron a deducir que todo comportamiento tenía, pues, obviamente, una gratificación, una búsqueda de un placer sexual. Ojo, cuando Freud habla de sexual, no se refiere solamente a lo genital, ¿eh? Porque lo sexual no solamente es genital. Lo genital sí es sexual, pues, ¿no? Pero lo sexual no necesariamente es genital, ¿ya? Ahí dice que yo ando escuchando la clase con las piernas cruzadas. De repente por el frío, ¿no? Hay que ver también el contexto. Hay que ver el contexto, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Hace mucho frío, entonces tengo que ir las piernas cruzadas justamente por el frío, ¿no? Pero no se refiere tanto a eso, sino a otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos son los nombres que tiene el psicoanálisis. Psicología profunda, psicología del yo también, arqueología mental. Freud es considerado el arqueólogo de la mente. El psicoanálisis es una teoría de la personalidad, es un método de investigación del inconsciente, es una técnica psicoterapéutica, es una escuela también psicológica, es una escuela psicológica también, y pretende ser un ensayo también filosófico, ¿no? Muy bien. Ahora, algunos conceptos básicos dentro del psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, freudiano, ¿no? Por ejemplo, el concepto de eros. El eros es la energía sexual, ¿ya? El eros es la energía sexual. El eros es un instinto. El eros es un instinto, el famoso instinto de amor, el instinto de conservación, ¿no? El eros es una energía, que es un instinto, ¿no? El instinto de vida, también llamado instinto de... El eros es el instinto de vida, el instinto de amor, de procreación. El instinto erótico, por ejemplo, te lleva a enamorarte, ¿no? Como ustedes ven la imagen ahí, te lleva a enamorarte, ¿ah? A sentir de repente cariño, preocupación por el otro, ¿no? O si no, también por ti mismo, porque el eros
puede estar dirigido hacia afuera, hacia una persona, hacia algo, hacia una actividad, o también de repente hacia ti mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando te enamoras, es el eros dirigido hacia afuera. Y cuando tú te quieres a ti mismo, te protege, tienes una alta autoestima, es un eros dirigido a ti mismo. Por ejemplo, tú te quieres y no te maltratas, no trasnochas, no comes comida que te haga daño, no fumas, no te drogas, ¿no? Porque tú te amas, tú te quieres. Es un eros dirigido hacia adentro. Pero de repente tú no te quieres, te destruyes, puede ser cosas que te hacen daño al cuerpo, a la mente, ¿no? Y buscas de repente el amor afuera, ¿no? ¿Se cuenta? Hay gente que se odia a sí mismo, que no se acepta, pero que se enamora del otro y el otro le endiosa, ¿no? Entonces, el eros, hoy decía que tenemos dos instintos muy fuertes. Los dos instintos más fuertes en el ser humano son los sexuales y los agresivos. Al instinto sexual lo llama el eros, y al instinto de muerte, al instinto de odio, de destrucción, lo llama el tánatos. El eros y el tánatos. ¿Has escuchado alguna vez estos dos instintos, el eros y el tánatos? ¿Ah? El eros es el instinto de amor, de conservación, de vida. ¿Ok? Y el tánatos es el instinto de muerte, destrucción, odio. Tanto el eros como el tánatos puede estar dirigido hacia afuera o hacia adentro. Cuando tú odias a alguien, por ejemplo, te cae mal y le deseas el mal, o te burlas de alguien, ¿no? Este es un eros dirigido hacia afuera. Y cuando tú te dañas, tú te agredes, te haces cutting, por ejemplo, te drogas, no te quieres matar, qué sé yo, es un eros dirigido hacia adentro. Entonces, en el inconsciente, la parte profunda de la mente humana, en el inconsciente, la parte que no conocemos, la parte que no podemos acceder a ella, es más, pensamos que no existe, en el inconsciente hay dos instintos, ¿ok? Son instintos con los cuales hemos nacido. Él lo llama pulsiones, ¿no? El instinto de odio, el instinto de muerte, el instinto erótico, el eros y el tánatos. Tanto, cada instinto funciona gracias a una energía. Por ejemplo, el eros, que es el instinto de amor, de protección, ¿no? Funciona gracias a una energía. La energía que mantiene viva al instinto erótico es la libido. La libido es la energía que mantiene viva al instinto erótico, ¿ya? La libido. Y la energía que mantiene viva al instinto de odio, el instinto de muerte, al instinto de destrucción es el destrudo. Libido y destrudo son las dos energías que mantienen vivos estos dos instintos, al eros y el tánatos. ¿Ok? ¿Lo voy a entender, chicos? Confirma, por favor, en el chat con un 5 si se entiende. Hace frío. La libido y el destrudo. Lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? Destrudo. Destrudo o destrado, también lo llamo. Ahí está. Destrudo, ¿ya? Libido y destrudo. Solo son las dos únicas energías de nuestro cuerpo, son los instintos más fuertes en el ser humano. El amor y el odio, ¿no? El amor y el odio. El eros y el tánatos. Son los más energizados, son los más fuertes, ¿no? Sí. Muy bien. Primer concepto, primer postulado, para que tengan una idea ¿no? de qué consta justamente el psicoanálisis. Estos son Eros, el instinto de amor. Eros, el instinto de amor. ¿Quién es Eros? Eros, el amor, ¿no? Eros, el amor, el semidios, ¿no? O el dios, el semidios, ¿no? Eros, no, el dios del amor, ¿no? Dios del amor, Eros. Bueno, sí, Freud tenía bastante predilección por la mitología griega, ¿no? Iba a tomar varios conceptos, como el complejo de Edipo, el Eros, ¿no? Eros, el instinto de amor, de conservación, ¿ya? Y el destrudo, el instinto de muerte, de odio, destrucción. Otro asunto muy importante, como le comentaba en un principio, era que Freud, neurólogo, trabajó en un hospital psiquiátrico y comenzó a encontrar casos de gente que tenía problemas como convulsiones, parálisis, etcétera, pero estas causas el origen de estos problemas no eran orgánicos. La gente convulsionaba, por ejemplo, y no tenía nada en el cerebro, no tenía ningún cuadro epiléptico. Se quedaba paralizada, etcétera, y no tenía ningún tipo de problema cerebral, ni un derrame cerebral, ni nada por el estilo. Y esto llevó pues a Freud, ¿no? Como curioso, a investigar cuál era la causa fundamental de estos problemas, ¿no? Y es así como él descubre la famosa histeria conversiva, que ya algunos psiquiatras ya habían hablado también de la histeria conversiva, ¿no? En la cual una persona se quedaba totalmente quieta, así, paralizada y no podía moverse, y la causa era obviamente mental, psicológica,
¿no? Y a esta chica tenía un problema con su padre que no había superado, y eso le llevaba pues, a generar una parálisis. ¿Mm? Lo que se conoce como histeria conversiva. Bueno, la histeria es un tipo de neurosis. Las mujeres son más neuróticas que los varones. Las mujeres desarrollan cuadros neuróticos mucho más frecuentes que los varones. Los varones desarrollan mucho más psicosis que las mujeres. O sea, uno nace predispuesto, ¿no? El hombre nace predispuesto a la locura, a la psicosis, y la mujer nace predispuesta a la neurosis, ¿no? Dentro de la neurosis hay muchos tipos de neurosis. Neurosis depresiva, porque la mujer es mucho más depresiva que el varón. Neurosis ansiosa sí, ansiosa. Neurosis hipocondríaca, ¿no? Sentirse que está enferma de todo. Y la neurosis histérica, que es la neurosis más dramática, ¿no? Más dramática. La que genera, pues, problemas físicos, ¿no? El hombre propone, la mujer dispone. Ya, ese es otro tema, ya. Ese es otro tema, ya, Alex. Todavía no llegamos ahí. Muy bien, miren. ¿Cómo es que esta señorita en el nombre, ¿verdad? Dice, después colapsa y pierde la conciencia con el cuerpo encogido y una rigidez similar a la del tétano, ¿no? No puede soportar, ¿no? Ningún tipo de roce. Esta parálisis y anestesia en brazos, porque hay una anestesia en guante, se llama, o anestesia en brazo. En la histeria conversiva, la persona desarrolla una anestesia en guante o en brazo, es decir, no siente nada en la mano, por eso anestesia en guante, o en el brazo, ¿no? Tú le puedes hincar, quemar, etcétera, y no siente nada, ¿no? ¿Ya? Entonces también tenía pues dificultades en la visión. Y todas esas causas no eran físicas, eran causas emocionales. Por ejemplo, un tipo de síntoma neurótico histérico es, por ejemplo, cuando te sudan las manos. Cuando estás ansioso o ansiosa, ¿no? Te sudan las manos, eso es un síntoma neurótico. No es el cuadro neurótico, pero es un síntoma de la neurosis, ¿no? Aquel o aquella que le sudan las manos tiene una reacción psiconeurótica, ¿no? O de repente la famosa apnea de pecho, apnea pectoris, ¿no? Un nudo en la garganta, sientes como que hay un nudito, una bolita ahí en la garganta, ¿no? Eso también es un síntoma neurótico. Y entre otros síntomas, ¿no? Ya esta señorita tenía un síntoma más grave porque se quedaba paralizada. Entonces, otro concepto muy importante dentro del psicoanálisis es justamente la histeria conversiva, ¿no? Un problema orgánico, ¿no? Ocasionado por un problema emocional. ¿Ok? ¿Ya? Y para Freud, todos los problemas que uno tienen su origen en la infancia. En la infancia. ¿Ok? En la infancia, y muchas veces lo hemos olvidado porque no sabemos cuál es la causa. ¿Ok? Eso está en el inconsciente. ¿Se dan cuenta? Y generalmente se debe a un conflicto sexual no resuelto en la infancia. O sea, todos los problemas que tenemos en la actualidad tienen un origen sexual ocurrido en la infancia. Y generalmente ese conflicto es un conflicto sexual. ¿Está bien? Por eso Freud es considerado pansexualista. Profe, en la histeria quedas como la chica de la foto, en la histeria conversiva. En la histeria conversiva, no en cualquier tipo de histeria, en la histeria conversiva, sí. En la histeria conversiva desarrollas cuadros físicos, te puedes quedar ciego, te puedes quedar sorda, te puedes quedar paralítica, ¿no? Te puedes quedar te puede dar una hemiplegia, te puede dar una cuadriplegia, ¿no? Pero la causa es, o sea, te puede ir la voz. Tenía un amigo, por ejemplo, que te paraba muy preocupado por todo, que se le fue la voz, no podía hablar, ¿no? No podía hablar. Por más que quisiera, por ejemplo, no podía, ¿no? Fue a terapia y todo lo demás, así. Estuvo, creo, como que 2 meses sin poder hablar. Imagínate tú que de pronto, por todos los problemas que tú tienes, se te va la voz. No puedes hablar. No puedes hablar, imagínate, ¿no? Qué frustrante, ¿no? Profe, ahí también entra lo de la parálisis facial, también entra ahí lo de la parálisis facial. La parálisis facial, por ejemplo, hay gente que le da parálisis facial, es un cuadro también, es un cuadro conversivo, ¿no? Es un tipo de neurosis conversiva, ¿sí? Mucha preocupación, pues. O sea, es que la energía mental busca una salida en el cuerpo, ¿no? Y genera síntomas físicos. Eso se llama histeria, conversiva, ¿no? Muy bien ahí, Milenia, ¿eh? Ajá, excelente. ¿Qué dicen por acá? Sí. Entonces, Freud, Freud lo ve todo sexo, sí. Todo conflicto que tú tienes ahora, ¿no? Ha sido generado en la infancia.
Y generalmente es un conflicto sexual. Pero recuerda que lo sexual no es genital. Lo sexual no siempre es genital, ¿ya? Ajá. Genera síntomas físicos. Eso es, claro, por ejemplo, a ver, profe, ¿sabe por qué se genera la parálisis de sueño? Sí, porque el cerebro, una parte está dormida, una parte está despierta. Profe, las enfermedades de la piel también están en eso, claro, ¿no? Así es, sí, la psoriasis, ¿no? Así es, muy bien, claro. Milenio, ¿eh? Está tirando, muy bien. Así es, justamente eso es, ¿no? Que uno está tenso, estresado, le salen barritos en la cara, se le cae el cabello, ¿no? Baja de peso, se le toca el estómago, etcétera, ¿no? También, claro. Eso es conversivo. Ese síntoma es conversivo, ¿ya? Muy bien. ¿Mm? O sea, profe, todo lo genital es sexual, pero no todo lo sexual es genital. Así es, Emily, así es, ¿no? Entonces, para Freud, todo conflicto, todo problema que uno tiene en el presente tiene una causa en el pasado, en la infancia, y generalmente esa causa tiene un origen sexual, un conflicto sexual no resuelto. ¿Está bien? Estos son algunos postulados del psicoanálisis, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien, no? Vamos avanzando, claro. O sea, profe, todos los genitales, sí, muy bien, así es. Listo, muy bien. Ujú. Ahora, Freud tiene una obra muy importante que la publica en 1900, la escribió en 1888, más o menos por ahí, pero en 1800, no, 1898 lo escribió, pero lo publicó en 1900, pensando que el cambio de, ¿no? No sé, pues de siglo iba a generar que su obra sea muy vendida y arrancar todo, pero su obra no fue vendida, ¿no? Las justas creo que sus familiares lo compraron, ¿no? Ese libro es la interpretación de los sueños, que en la actualidad tiene, pues, obviamente una referencia muy brava, ¿no? Pero cuando salió, nadie le hizo caso a esa orina, ¿no? Todo el mundo lo choteó. Así fue. Bien, bueno, vamos a ver, ¿no? Un libro publicado con su maestro Breuer, que ustedes ven ahí, Breuer, ¿no? Breuer, es un caso de histeria conversiva, el caso famoso de Ana O. Ana O, ¿no? Es una paciente que tenía, ¿no? Que no podía, este, como que manejar su cuerpo, ¿no? Sentía que su cuerpo colapsaba, etcétera, ¿no? Ese es famoso Histeria Conversiva, es un libro que escribe conjuntamente con Breuer por el caso clínico que tenía, ¿no? Esta mujer tenía arrebato de violencia, ¿no? Que había desencadenado después de la muerte de su padre, ¿no? Se tornó violenta, luego ahí depresiva, y luego pues genera una parálisis, ¿no? Una parálisis. ¿Se encuentra, no? Y este es el caso de Berta Peppenheim, más conocida como Ana O en la bibliografía. En el psicoanálisis uno lo conoce en este caso como Ana O, ¿no? El paciente de Breuer, de su maestro Breuer, que Freud colaboró también ahí para tratar a esta paciente, ¿no? Y tenía muchos problemas físicos y la causa era emocional, y las causas emocionales tenían su origen justamente en la muerte de su padre, ¿no? Que le generó una violencia, como un desquite contra el mundo, ¿no? Hay gente que cuando pierde un ser querido se molesta contra Dios, se molesta contra el mundo, odia a la gente que tiene a sus padres vivos, ¿no? Y luego de ese odio, esa energía violenta descargada hacia afuera, luego regresa contra uno mismo, ¿no? Y uno comienza a agredirse, comienza a cortarse, comienza a tomar, a drogarse, ¿no? Porque esa agresividad lo lleva primero a destruir al otro y como no funciona, ahora a destruirse a sí mismo, ¿no? Y luego es tanta la energía, tanto el impacto que tiene que el cuerpo comienza a sentir los síntomas físicos y colapsa, ¿no? Y a todo eso se llama histeria conversiva, ¿ya? Histeria conversiva. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, Freud, conjuntamente con Breuer, escriben esta obrita, ¿no? Publicada llamada Histeria conversiva, de los casos que habían visto en pacientes que tenían síntomas físicos, ¿no? Pero que no tenían una causa orgánica, sino una causa psicológica. Y a partir de estos traumas, estos problemas que él observó en los pacientes, ¿no? Que generaban sordera, alucinaciones, amnesias, parálisis, etcétera, comenzó a desarrollar una técnica que se va a llamar psicoanálisis, ¿no? Y justamente un instrumento, una herramienta de tratamiento que es la cura de la palabra. La cura de la palabra, ¿no? O la famosa abreacción o catarsis, el desahogo, la liberación. Tú te das cuenta
que cuando tienes problemas y tú le cuentas tu problema a alguien, te liberas, ¿no? Te liberas. Y cuando estás, por ejemplo, no sé, te habrá pasado, me imagino, tú que te metes en relaciones amorosas a temprana edad, ¿no? Terminas tu relación y estás ahí que no puedes vivir, que cómo la supero, que cómo lo olvido, que me engañó, etcétera. Y vas y le cuentas a tu amigo, y todo el mundo estás, que le hablas y le hablas de lo mismo. Y cuando hablas de lo que te ha pasado, te sientes bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una liberación, hay un desahogo, hay una catarsis. ¿Se dan cuenta? Hay una catarsis, ¿no? La asociación libre, ¿qué es, profe? A ver, falso, dice. ¿La asociación libre es la que aplican los psicólogos? No. La asociación libre lo aplican solamente los psicoanalistas. Consiste en decirte algo y frente a ese algo que yo te digo, decir lo primero que se te ocurre, lo primero que te viene a la mente. ¿Ya? La asociación libre de ideas es que la persona, Freud inauguró la terapia, por ejemplo, en el diván, ¿no? La persona se echaba en un diván, en una especie de mueblecito, miraba hacia la habitación, hacia otro lado, y Freud se ponía atrás de la paciente, no hacía contacto visual. ¿Por qué? Porque si hacía contacto visual podría interferir pues, en sus emociones, lo que estaba sintiendo, ¿no? De repente le contaba algo y Freud la miraba, de repente se sentía censurada o sentía vergüenza. Entonces Freud no hacía contacto visual. Se ponía atrás de la paciente o del paciente y el paciente comenzaba libremente a soltar ideas, a decir cosas, ¿no? Que primero le venían a la mente, sin analizarlo. ¿Por qué? Porque si tú analizas algo, ya no es tu parte inconsciente, es tu parte consciente, ¿no? Por ejemplo, dinero. Dinero, es una moneda muy interesante. No, ya, no, ya. Ya lo analizaste ya. Moneda, ¿no? Estafa, por ejemplo. Ahí está. Te dicen moneda y estafa. Al toque sacas estafa, ¿no? Mamá, buena. Papá, malo. Enamorada, desgraciada. ¿No? Enamorado, traicionero. Al toque, o sea, lo primero que sacas, eso es lo primero que tú sientes. Es lo que está en tu inconsciente. ¿Se dan cuenta? Porque las cosas que tenga en el inconsciente quiere salir. Y muchas veces sale ¿no? De manera así natural, sin esfuerzo. Y es lo que se conoce como los lapsus calami, los lapsus lingüe, ¿no? Errores en el lenguaje, los actos fallidos. Ya, entonces, la cura de la palabra es un procedimiento, una técnica de exploración que usa Freud para poder conocer el inconsciente. Consiste en decir todo lo que tú sientes, ¿ya? Y pues ir armando una idea, ¿no? Porque toda cosa que tú dices tiene un significado, que tú no lo conoces, pero que tiene un significado inconsciente. Y a esta conversación, a esta forma que tenía Freud de proceder, se le conoce como la cura y la palabra, o la asociación libre de ideas. ¿Está bien? Así es. XD. Ah, ya. Y si me dicen que escriba mis sueños, usan Freud. Claro, Freud también estudia los sueños, ¿no? Claro. Ninguna otra teoría estudia los sueños, ninguna otra teoría estudia el inconsciente. La única teoría que estudia los sueños de manera de psicología y el inconsciente es el psicoanálisis. La mayoría que tenían histeria conversiva son mujeres, sí. La mayoría, también hay hombres, pero la mayoría, la gran mayoría, son mujeres. De 10 mujeres, uno es hombre, ¿no? Porque es más común en la mujer. ¿Por qué? Porque la palabra histeria viene de la palabra griega histero. Histero significa útero. Y las que tienen útero son las mujeres, ¿no? ¿Ok? Se pensaba en una crisis histérica, se pensaba que el útero llegaba a la garganta y asfixiaba a la persona, a la mujer. Por eso que un síntoma muy importante dentro, o muy característico de la histeria, es que la persona se siente que se ahoga, ¿no? Y se agarra el cuello, ¿no? Porque pensaban que era el útero que llegaba al cuello, no, y la asfixiaba, no la dejaba respirar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces acá dice, se propone una técnica llamada la cura de la palabra, la catarsis. Al parecer las mujeres mostraban mejoría al hacer catarsis, o sea, al desahogarse, al sacar tus sentimientos, pero creen que les induce a decir cosas, ¿no? Por lo que Freud propone un método llamado asociación libre de ideas, donde pueden hablar de lo que deseen, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, a partir de los casos de histeria colectiva, histeria conversiva, que son enfermedades o síntomas físicos generados por causas emocionales, Freud propone un tratamiento. Primero la cura de la palabra, ¿no? Y luego la asociación libre de ideas, ¿ya? Como herramientas, como instrumentos para poder tratar. Muy bien. Hablemos aquí justamente del aparato mental, ¿no? Del aparato psíquico.
pues, Freud considera que el aparato mental, o sea, la mente, ¿no? Tiene tres espacios, ¿no? Tres espacios, tres niveles. Una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. ¿Ok? La parte consciente, la parte externa, la parte visible, la parte que uno muestra a los demás, la parte de la cual uno puede tener acceso, puede sentir, puede elegir qué pensar, puede elegir qué sentir, ¿no? Esa es la parte consciente. La parte externa, la parte visible, hay una parte intermedia, que es el preconsciente, donde están todos los recuerdos olvidados, pero que haciendo esfuerzo se pueden hacer conscientes. Y está el inconsciente, la parte profunda, la parte desconocida de la mente humana, a la cual no tenemos acceso. Es más, pensamos que no existe, ¿no? El inconsciente. Y Freud se centró justamente en el estudio del inconsciente. Este es el aparato, la primera tópica, ¿no? La topografía del aparato mental. Dice que la mente tiene tres espacios, tres niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Ya? Primera tópica. ¿Estamos bien ahí? Consciente, preconsciente, inconsciente. A ver, piensa en la playa. Ahí está. Tú puedes manejar tus pensamientos. Siente, a ver, no sé, a ver, tristeza. Puedes manejar lo que puedas sentir, ¿no? ¿Ok? La parte externa, la parte visible, la parte que tú controlas, es la parte consciente. La parte intermedia, la antesala a la parte consciente, que contiene todos los recuerdos olvidados, pero que haciendo un poco de esfuerzo se pueden hacer conscientes, es el preconsciente. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué almorzaste el día sábado? ¿Qué almorzaste el día sábado? Esa experiencia la has vivido y está guardada en tu preconsciente. ¿Por qué, profe? Porque puedes recordarlo. O sea, la parte externa es la parte consciente, la parte intermedia es el preconsciente y la parte profunda de la mente es el inconsciente. A la parte consciente estamos ahorita conscientes, despiertos. Podemos pensar, podemos sentir, elegir qué pensar, ¿no? Elegir qué sentir. La parte intermedia, el preconsciente, es la parte intermedia de tu mente. Porque la mente tiene tres niveles: una parte externa, una parte intermedia, una parte profunda. La parte externa es la parte consciente, la parte intermedia, el preconsciente. En el preconsciente están todas las experiencias que tú has vivido, pero que has olvidado, pero que lo puedes recordar, porque todo está guardado en el preconsciente. Cuando hablamos de memoria, decíamos que todo se almacena a nivel preconsciente, ¿no? ¿Sí o no? Y luego, como está en el preconsciente, se puede recordar. Ajá. Claro, esas son las que puedes recordar. Y las que no puedes recordar es porque ya está en el inconsciente. Por ejemplo, mira la diferencia. ¿Recordaste que almorzaste el día sábado? ¿Qué almorzaste el día sábado? Profe, no almorcé. Pollada, muy bien. Ajá. ¿Recordaste eso? No? Locro, muy bien. Si no recuerdas, de repente ya pasó a tu inconsciente. Ahora mira, ahora te pregunto. Este, ¿Recuerdas tu nacimiento? ¿Recuerdas tu nacimiento? No. ¿Recuerdas tu fiesta de un año? No. A ver. ¿Recuerdas cuando te cortaron tu cordón umbilical? ¿Recuerdas cuando lactabas a tu mamá? No. ¿Ya? Eso lo has vivido, lo hemos vivido. Lo hemos vivido, lo hemos pasado, pero ya no nos recordamos, porque toda esa experiencia está almacenada en el inconsciente. ¿No? Ahí nomás, claro. Ajá. Se olvidaron hacerme la circuncisión. Eso, aquí en el Perú no se hace la circuncisión, eso es una práctica judía. Aquí tienes que hacer tu ejercicio solito, tienes que bajar, solito, ¿no? Jala, jala, así listo. Duele. Claro, pues te va a doler peor cuando te cases o cuando seas adulto
grande y ¿no? Ahí te va a doler peor, te puede dar hasta infecciones. Muy bien. Bueno, ya tienes que operarte entonces, pues, caballeros, ¿no? Caballero. Ya tiene 16 años, 17 años, si no se ha desprendido el prepucio, caballero, una operación, ¿no? Ujú. ¿Qué es eso? Bueno, listo. Entonces, estos son los tres niveles de la mente, los tres niveles del aparato mental. Es lo que se conoce como la primera tópica. Nuestra mente tiene tres espacios, tres niveles, una parte consciente, una parte preconsciente, una parte inconsciente. ¿Ya? Todo lo que tú recuerdas o lo que has vivido y puedes recordar se ha almacenado en tu preconsciente. Y todo lo que has vivido pero no recuerdas está en el inconsciente. Y todo lo que puedes manejar en este momento, elegir qué pensar, elegir qué sentir, todo eso es la parte consciente. ¿Ya? Muy bien. Segunda tópica. La segunda tópica, ahí está, ¿no? Mira, ustedes recuerden que Freud compara la mente como si fuese un iceberg, ¿recuerdan? ¿No? Freud compara la mente como si fuese un iceberg, un bloque de hielo, ¿no? La puntita del iceberg es la parte consciente. La parte que está debajo del agua, ahí misma, ¿no? Ajá, es la parte preconsciente. Y la parte profunda del iceberg, ¿no? Del hielo, la parte profunda es el inconsciente. Ajá. La punta del consciente. Claro, ahí está. Consciente, preconsciente, la parte que está bajito ahí nomás del agüita ahí, ¿no? Es el preconsciente, la parte profunda es el inconsciente. Muy bien. Dice, el consciente, dice acá Freud, incluye todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia. En un momento dado, todos estamos conscientes de una pequeña parte de los pensamientos, sensaciones y los recuerdos, ¿no? ¿Ok? La parte consciente es la punta del iceberg. La parte preconsciente es el almacén de los recuerdos, las percepciones de los pensamientos, ¿no? De los cuales no estamos conscientes en este momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Y la parte inconsciente es la parte profunda, ¿no? Están los instintos, los deseos, anhelos, ¿no? Ahí se encuentra justamente el eros y el tánatos en el inconsciente. En el inconsciente se encuentra el eros y el tánatos, la libido y el destrudo. ¿Ok? Esta es la primera topografía del aparato mental, se le conoce como la primera tópica. La primera tópica. Muy bien. Miren ahí. La primera tópica. Muy bien. A ver, puedo hacer ejemplo de los tres, dice. Ya hice el ejemplo ya. Ya te dije, ¿no? A ver, piensa en la playa. A ver, siente cariño a tu mascotita. Ya, esta es la parte consciente, ¿no? Y aquí almorzaste el día sábado, es la parte preconsciente. ¿Recuerdas tu nacimiento? ¿Recuerdas cuando te cortaron tu cordón umbilical? No, está en el inconsciente. ¿Ya? No se preocupen, acá, miren acá. Un alcohólico, preconsciente, pues, ¿no? Preconsciente. A ver, miren acá. Miren, miren. Decimos que la parte consciente es la parte externa, ¿no? La parte que uno puede elegir qué sentir, puede elegir qué pensar, puede manipular sus pensamientos, puede manipular también ¿no? sus sentimientos. La parte preconsciente es la parte que yo puedo recordar, ¿no? ¿Ok? Y la parte inconsciente es la parte desconocida, es la parte que no conozco. Pero todo esto, tanto la parte preconsciente como la parte inconsciente, se pueden hacer conscientes. A veces hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta, sin querer queriendo, ¿no? Es una manifestación del inconsciente. Por ejemplo, los llamados lapsus. Los lapsus, miren acá un lapsus, ¿no? Yo estoy aquí por mi plata, dice la congresista. Ese es un lapsus, es un error de su inconsciente. Su inconsciente aquí le está traicionando porque ella inconscientemente, ella no quiere la plata, no está ahí por su patria, está ahí por la plata. Juro por Dios y por la plata, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo estoy aquí para luchar por la corrupción, ¿se dan cuenta?
Es tu inconsciente que te traiciona. A eso se llama lapsus lingüe. Lapsus lingüe es un error de lenguaje, es un acto fallido, ¿no? Sale lo que tú verdaderamente en tu inconsciente estás pensando y deseando, porque es algo que no lo analizas, sino que de un momento a otro sale y tu inconsciente te traiciona. A eso se llama justamente lapsus lingüe. Lapsus lingüe, ¿no? Es un error en el lenguaje y esa causa está justamente en el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente, como ustedes se dan cuenta acá en la imagen, acá, el inconsciente quiere salir. El inconsciente se hace consciente. Entonces esta persona está hablando y el inconsciente sale. ¿Y qué dice? Yo estoy aquí por mi plata. Juro por Dios y por la plata. Yo estoy aquí para luchar por la corrupción. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es como, por ejemplo, Pedro se encuentra con María, ¿no? A Pedro le gusta María y Pedro le dice, hola María, ¿cómo estás? Oye, tenemos examen el día viernes, ¿no? Sí, hay examen el día viernes de biología. Vamos a mi cama para estudiar. Perdón, vamos a mi casa. Ahí está. Él quería decir, vamos a mi casa a estudiar, pero como a Pedro le gusta María y él está deseando inconscientemente hacer otras cosas con María, su inconsciente le traiciona y le dice, vamos, te invito a mi cama. Él no quería decir, te invito a mi cama. Él quería decir, te invito a mi casa. Pero sale lo que él verdaderamente desea en su inconsciente, llevarle a la cama a su amiga. Y su inconsciente la traiciona, lo traiciona. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esas son las palabras involuntarias, pues. Que no quiere decir, pero lo dices porque el inconsciente lo estás deseando. Eso se llama lapsus. Lapsus lingüe es un error en el lenguaje, es un acto fallido. Tu inconsciente te traiciona. Es como, por ejemplo, ¿no? Llamas a tu ex con el nombre de la otra o del otro. Oye, gordito, gordita, ¿no? Y así le llamabas a tu ex. Sale tu inconsciente, lo que tú verdaderamente deseas. Estás extrañando a tu ex, no lo has superado todavía. Y por eso a tu enamorado actual o enamorada actual le llamas como tu ex, ¿no? Porque tu inconsciente te traiciona. Eso también es un acto fallido. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado o no? A cada rato te ha pasado. ¿Mm? Muy bien. Así es, ¿no? Sí, los lapsus lingües son igual que las parapraxias, así es, ¿no? O también llamados, hay también errores en la escritura, ¿no? En la escritura. Los errores en la escritura son lapsus calami. Las parapraxias son alteraciones en el lenguaje. Entre ellos, por ejemplo, el lenguaje hablado, los lapsus lingüe, o los lapsus calami. A veces tú, por ejemplo, estás pensando en escribir una cosa, pero tu mano escribe otra. ¿Te ha pasado o no? Estás pensando en escribir una cosa, pero escribes otra, ¿no? ¿Y por qué escribes esta palabra que no tiene nada que ver? Por tu inconsciente. Brota tu inconsciente. A ese error en la escritura se le conoce como, bien, anoche me pasa mal. Este, ese error en la escritura se llama lapsus calami o lapsus calamis, ¿no? Es un error al momento de escribir. ¿Está bien? ¿Ya? Cuando tengo sueño me pasa. Ah, bueno, también, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera tópica de Freud es que Freud compara la mente como si fuese un iceberg, ¿no? En la cual la mente tiene tres niveles, consciente, preconsciente, inconsciente. En historia, en vez de escribir Pedro Ruiz Gallo, escribí Pedro Castillo. Ah, claro. No, claro. Odias tanto a Pedro Castillo, amas tanto a Pedro Castillo que aparece hasta en tu examen, ¿no? Ujú. Claro, eso es, ¿ya? Muy bien. Chicos, aparte del consciente, preconsciente, inconsciente, que es la primera tópica, ahora aparece la segunda tópica, en la cual Freud nos habla de que la mente tiene tres instancias. La parte del ello, la parte del yo y la parte del super yo. El ello, también llamado id, el yo, también llamado ego, y el super yo, llamado también superego. ¿Ya? Son las tres instancias psicológicas
que se encuentra en nuestra mente. Por ejemplo, la parte del ello. La parte del ello es la parte instintiva. El ello es la parte instintiva, la parte pulsional, donde se encuentran tus deseos, necesidades, instintos, ¿no? Ahí está el eros, está el tánatos. En el ello está la parte instintiva, la parte pulsional. El ello es la parte primitiva, la parte baja, que contiene tus instintos, necesidades, ¿ok? Con la cual nacemos. Al nacer somos un organismo puramente ello. Al nacer somos un organismo puramente erótico, instintivo. ¿Está bien? Al nacer somos full ello. Y debido al contacto del ello con la realidad aparece el yo. Pero el ello contiene todos tus instintos, todas tus necesidades, pulsiones, ¿ok? El ello actúa bajo un principio, el principio del placer. El ello te dice, no me importa si tú robas, o tú engañas, o estafas, o matas, yo quiero que mis necesidades sean satisfechas en este momento. Tengo hambre, tengo hambre. Y el ello te presiona, te presiona, te presiona para que tú te veas en la necesidad urgente de comer. Al ello no le interesa si tú robas o si tú estafas o te prestas o te fías, nunca le pagas. No, quiere que el hambre, esta necesidad que tiene, sea satisfecha en este momento. ¿Se encuentra? A eso se llama justamente el principio del placer. El ello actúa bajo el principio del placer. Por ejemplo, si tengo hambre, como. Si tengo sueño, me duermo donde sea. Si tengo ganas de reír, me río donde sea. Hago lo que sea, ¿no? Ese es el principio del placer. ¿Se encuentran? Eso actúa más que todo cuando somos niños y actúa más en los niños, ¿no? ¿Está bien? Debido al contacto del ello con la realidad, ¿no? Con nuestros padres, con la educación, etcétera, ¿no? Aparece el yo. El yo. El yo es la parte que está en el medio entre el ello y el super yo. El yo es la parte que tú muestras. Es la parte que mostramos a los demás y el yo funciona va gracias al principio de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Si tengo hambre, el ello te presiona, roba, no, roba, no sé, mata, fíate, lo que sea, quiero comer, 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 así te presiona el ello. Pero el yo, como se basa en el principio de la realidad, te dice, no, no puedo robar. Si me capturan, robar es, no, no, no puedo robar. ¿No? Mejor me aguanto un ratito, me aguanto, y cuando llego a mi casa, como ya todo lo que quiero. ¿Se encuentra? Claro, porque el yo actúa bajo el principio de la realidad, bajo las normas de la sociedad, ¿no? ¿Se encuentra? Y el ello actúa bajo el placer. Y debido al contacto del yo con la religión, con la moral, con la educación de los padres, porque si papá le enseña, el niño lo hará. Claro, ¿no? Pero eso ya es ya a los 5 años. Ahí aparece el super yo. Lo moral, lo bueno, lo ideal, lo perfecto, ¿no? Eso se llama el super yo. El super yo es la conciencia moral. ¿Se dan cuenta? Es la parte que se basa más bien en la moralidad, en la ética, de que tu comportamiento sea bueno, sea virtuoso, sea ejemplar. ¿Por qué? Porque el super yo se basa en el principio ideal. ¿Se dan cuenta? Entonces, en nuestra mente hay una lucha intrapsíquica, una lucha interna entre el ello, la parte instintiva, entre el super yo, la parte moral. El que está en el medio, que quiere quedar bien con los dos, es el yo. Porque el yo quiere quedar bien con los dos, porque los dos, tanto el ello como el super yo, es parte de nuestra personalidad. A veces el yo complace al ello, y a veces el yo complace al super yo. Cuando el yo complace al ello, la conducta es impulsiva, desmedida, grotesca, ¿no? Y cuando el yo complace al super yo, la conducta es moralista, es ejemplar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el yo complace al ello? La conducta es impulsiva, etcétera, ¿no? Pero el super yo le genera al yo un sentimiento de culpa. ¿Se cuenta? Cuando el yo complace al ello, la conducta es impulsiva, desmedida, pero el super yo, la conciencia moral, le genera un sentimiento de culpa. ¿Se dan cuenta? Entonces el yo se ve obligado a satisfacer al super yo.
Y cuando el yo satisface al super yo, la conducta es buena, es ejemplar, es correcta, es adecuada. Pero cuando el yo complace al super yo, el ello le genera un sentimiento de culpa al yo. ¿Te das cuenta? O lo presiona, mejor dicho, lo presiona tanto, para que el yo se vea obligado a satisfacer al yo. Por eso Freud dice que en nuestra mente hay una lucha intrapsíquica, interna, entre lo que yo quiero y lo que yo debo, entre el diablito y el angelito. El diablito es el ello y el angelito es el super yo. Y la parte que se quiere, que se quiere ahí como que lidiar, como que la parte que quiere quedar bien con ambos es el yo. ¿Se dan cuenta? ¿No? El yo. El ser indeciso, ¿qué complace? Bueno, hay una presión de ambos, ¿no? Que porque quieres y algo te presiona. Quieres hacerlo, pero la parte moral te presiona a hacerlo. Entonces no sabes a quién hacerle caso. Te estás confundido. El yo es la parte más consciente y el super yo es lo más relacionado a lo ideal. Así es, claro. El super yo tiene una parte, miren acá. Miren, vamos a ver acá, ¿ya? El super yo, miren acá. Ahí, miren. ¿Dónde está el super yo ahí? El yo es consciente, preconsciente, ¿no? El super yo es inconsciente. ¿Se dan cuenta? O sea, lo hacemos sin dar mucha cuenta, ¿no? Todo eso es automático. Es de acuerdo a los valores que hemos incorporado, ¿no? ¿La ansiedad se puede dar por el ello? Sí, claro. Sí, sí. El sentimiento de culpa sea porque el super yo presiona al yo. El super yo es la parte moral, es la conciencia moral. El super yo es la conciencia moral. ¿Mm? El yo, no, la ansiedad lo causaría más bien, depende, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, dijo preconsciente. ¿Qué cosa dije preconsciente? Paula Vanessa, ¿qué cosa preconsciente? No entiendo. Hablan tanto que no leo todas sus preguntas. El super yo. Mira acá. El super yo tiene una parte consciente, una parte preconsciente, una parte inconsciente. Mira, a ver. ¿Dónde está ahí el super yo? El super yo tiene una parte consciente, preconsciente. Todo en realidad es inconsciente. ¿Eh? Todo es inconsciente. O sea, ni cuenta te das de lo que haces. ¿No? No sabes ni por qué lo haces. Mira cómo actúa. ¿Ya? Mira cómo actúa. Vas a una tienda, le pagas al señor con 2 soles y te da devuelto 4 soles. ¿Tú qué haces? Si tú le dices, señor, se ha confundido, no le he dado 5 soles, son solamente 2 soles, mi vuelto es 1 sol, ¿ya? Ahí actúa el superior. Ahí actúa el superior. Pero si tú agarras y no dices nada, ¿no? Le das 2 soles y te da devuelto 4 soles y te quedas calladito y te vas con 4 soles, ahí actúa tu ello. ¿Se cuenta? Lo que haces, lo que tú haces, ¿no? Siempre manifiestas el yo, pero lo que haces, lo que te lleva a hacer puede ser el ello o el super yo. Si en este caso, por ejemplo, decides callarte y no decir nada, actúa el ello. Pero si tú le dices se confundió, no leí 2 soles, 5 soles, no 2 soles, actúa el super yo. Claro, el ego es lo que tú muestras, el yo es la parte que tú muestras, es la parte que está en el medio de los dos. Es la parte que quiere quedar bien con los dos. Es la parte que negocia que ambas partes queden satisfechas. Porque si tú quedas bien con uno y mal con otro, la personalidad se desequilibra, porque las 3 instancias somos nosotros. Nosotros somos las 3 instancias, el ello, yo, super yo. El yo es la parte que nos equilibra, que quiere quedar bien con la parte instintiva y con la parte moral, pero no siempre puede quedar bien con ambos. A veces queda bien con el yo, a veces queda bien con el ello, perdón, a veces queda bien con el ello, a veces queda bien con el super yo, ¿no? Y a veces puede quedar bien con ambos también. Lo que busca el ello es satisfacer a ambos, al ello y al super yo, pero no siempre lo puede. No siempre puede satisfacerlo. Por eso decía Freud
que en nuestra mente existe una lucha intrapsíquica, una lucha interna, entre lo que yo quiero y lo que yo debo. Lo que yo quiero es el ello y lo que yo debo es el superyo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, a veces el yo a veces el yo no puede quedar bien con ambos. Entonces, para no desequilibrarse, para no caer en la enfermedad mental, el yo utiliza estrategias. Estas estrategias que utiliza el yo para no caer en la ansiedad y buscar el equilibrio son los mecanismos de defensa. Los famosos mecanismos de defensa del yo. Son estrategias inconscientes que usa el yo para protegerse de la ansiedad, de la angustia. ¿No? Sí, el super yo genera sentimiento de culpa. El super yo genera sentimiento de culpa. Así es, ¿no? Ajá. Claro, el placer es el ello y la moral, la ética, es el super yo. Así es, Alexis. Muy bien, excelente. Así es. Muy bien. Entonces, el yo, ¿no? Para no caer en la ansiedad, en la angustia, en la enfermedad mental, entonces el yo utiliza los mecanismos de defensa, que son estrategias inconscientes que usa el yo para protegerse de la ansiedad. Y de repente el mecanismo de defensa más conocido es la represión. La represión. ¿Qué es la represión? ¿Qué es represión? ¿Qué es reprimir? Represión es olvidar. Reprimir es olvidar. ¿Olvidar qué, profe? Claro, quitarte el pensamiento, ¿no? Sacar de tu pensamiento una experiencia dolorosa, traumática. ¿Ok? Olvidas inconscientemente algo que te produce dolor, que te produce malestar, sufrimiento. Tu mente la saca de tu conciencia, la manda al inconsciente, le echa llave, le echa candado y nunca más tienes acceso a ello. Lo has reprimido. ¿Está bien? La represión es sacar de la mente aquella experiencia dolorosa, traumática, desagradable. Por ejemplo, una señorita que fue violada olvida esa experiencia y sigue actuando, funcionando como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si ella constantemente estuviese recordando lo que le ha pasado? Se trauma, se enferma, incluso se puede hasta suicidar, ¿no? Entonces su mente se protege olvidando esa experiencia amarga en su vida para que siga funcionando con total normalidad, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la represión. Es olvidar, el famoso olvido motivado, sacar de la mente aquellas experiencias dolorosas, traumáticas que te generan malestar. Pero este olvido es inconsciente, porque todo mecanismo de defensa es inconsciente. Otro mecanismo de defensa, por ejemplo, es la proyección. En la proyección, tú culpas a los demás de lo que a ti te pasa. O tú lo sientes o tú lo piensas, pero como no lo aceptas en ti, lo atribuyes a la otra persona. Es como, por ejemplo, tú eres celoso o celosa y a tu pareja le dices, ¿por qué eres muy celoso? ¿Por qué eres muy celosa? Mucho me controlas. Cuando en realidad el celoso, la celosa eres tú. ¿Se encuentra? ¿No? Echarle la culpa a alguien es proyección. Oye, no te juntes con él que es homosexual, cuando tú eres el homosexual. ¿Se encuentra? ¿No? Oye, no te juntes con él que es mala persona, es muy hipócrita, y cuando tú eres el hipócrita, es la mala persona. Lo tuyo se lo atribuyes a la otra persona. Eso se llama proyección. Cuando tú hablas mal de alguien, hablas mal de ti, porque tú proyectas tu odio, tu resentimiento a la otra persona. Cuando tú rajas de alguien, estás rajando de ti mismo, estás hablando mal de ti mismo. ¿Ok? Eso se llama proyección. Es atribuir sentimientos, deseos indeseables tuyos a la otra persona. ¿Sí? ¿Lo puedo entender? ¿Sí? Ok.
Siguiente mecanismo de defensa, la racionalización. ¿Qué cosa es racionalizar? Racionalizar es justificar. Justificar. ¿Sí? ¿Cómo justificar, profe? Por ejemplo, cuando esta pregunta viene en San Marcos, ¿no? En admisión, en la famosa fábula de Esopo, de la zorra y las uvas, ¿no? La zorra quería unas uvas que estaban muy bonitas, muy maduras, grandes, jugosas. Saltaba, 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 y como no llegaba, entonces dijo al final que no quería. ¿Se dan cuenta? Pero no es que no querían porque estaban verdes, sino que como no llegaba, al final dijo que no quería. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Toda justificación es una racionalización. Toda justificación es una racionalización. ¿Ok? ¿Ya? No, lo que pasa es que yo no fui a su fiesta porque no me cae mal. No, además, si me invitaban iba a ir. No, no es que no ibas a ir, sino que no te invitó. Y como no te invitó, ¿qué haces? Te justificas. No ingresé a la universidad porque no me gusta San Marcos, nacional. Además, no, mucho se demora, mucha huelga. No se encuentran profesores. Además, no quiero tampoco. No voy a estudiar otra cosa. No es que no quieras. No es que es mala universidad. No ingresaste. ¿Se dan cuenta? Eso se llama racionalización. Dar excusas, justificar. ¿Por qué? Porque todo mecanismo de defensa está dirigido a aliviarnos la ansiedad, a aliviarnos la pena. Entonces, cuando tú te justificas, ¿no? Alivias tu pena, porque das excusas. Cuando tú tus sentimientos la proyectas a la otra persona, le echas la culpa a la otra persona y de esa manera te liberas. ¿Se dan cuenta? Y cuando tú olvidas algo, una experiencia traumática, también te liberas, porque todo mecanismo de defensa es una estrategia inconsciente que utilizamos para defendernos de la ansiedad. Otro mecanismo de defensa muy importante es, por ejemplo, la formación reactiva. ¿Qué cosa es la formación reactiva? Es hacer lo contrario a lo que yo verdaderamente deseo. ¿No? ¿Se dan cuenta? La formación reactiva es hacer lo contrario a lo que yo deseo. Por ejemplo, yo quiero de repente prenderle fuego a las cosas. Soy un piromaníaco, un pirómano, ¿no? Siento placer al prenderle fuego a las cosas, al incendiar casas, ¿no? Pero como no puedo ir por el mundo incendiando casas, me atrapan, por ejemplo, me meten a la cárcel y mi vida se friega. Mejor trabajo como bombero apagando fuegos. Hago lo contrario a lo que yo verdaderamente deseo. Una señorita, ¿no? Sale embarazada y odia a su hijo porque al nacer su hijo, ella dejó de estudiar, frustró toda su carrera. Al principio quería abortarlo, ¿no? Lo aborto, pero si lo aborto, no puedo vivir con mi vida, sentiré que no he sido una buena madre, además, él es inocente, él no pidió nacer, no tiene la culpa de nada. Entonces, no sabe qué hacer, ¿no? Si lo aborta o lo tiene. Y al final decide tenerlo. Y si lo decide tener, frustra su vida profesional, su carrera, porque tiene que dedicarse a su bebito, ¿no? Porque está chiquito y todo su trabajo, todas sus metas, la va a dejar de lado, ¿no? Pero no puede abortarlo porque si lo aborta se sentiría mal. Entonces, y si lo tiene, se va a sentir de repente frustrada porque no logra su objetivo. Decide tenerlo y le culpa al hijo, ¿no? Porque por su culpa ya no pudo satisfacer sus metas, pero no puede odiarlo, porque es su hijo y es inocente, él no tiene la culpa de nada, pero lo odia. Entonces, ¿qué hace? Lo sobreprotege. Y al sobreprotegerlo, se venga de su hijo, matándolo psicológicamente. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pero eso no parece proyección. No es proyección, porque lo odia, pero lo cuida, en demasía. Lo sobreprotege. O sea, hace
lo contrario a lo que realmente siente. Siente odio, pero lo sobreprotege. Por eso decimos que toda sobreprotección es un odio disfrazado de amor. ¿Está bien? ¿Se nota la diferencia o no? ¿Sí? Por ejemplo, odio a la gente, odio a las personas y mi casa lo dono como un albergue. ¿Se dan cuenta? Hago lo contrario a lo que siento. Veo, por ejemplo, a un jovencito ahí mirando hacia abajo en el balcón y me entra el impulso de empujarlo, de botarlo. Pero ¿qué hago? Lo llevo para otro lado. No te vayas a caer, le digo, y lo llevo para otro lado. Pero en el fondo quería empujarlo. Hago lo contrario a lo que yo verdaderamente deseo. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Está bien? O sea, mi energía, ¿no? La cambio por lo contrario. Si soy un piromaníaco, soy un bombero. Si soy de repente no sé, pues un misántropo, uno que odia a la gente, se convierte, eh, por ejemplo, a ver, en una persona que pone un albergue, que traje un albergue. ¿Se da cuenta? ¿Mm? ¿Qué dice? En caso, por ejemplo, que quiero coger, ¿de qué contrario? Coger, que hace ejercicio, pues, amigo. Si quieres coger, no haces ejercicio, pues. Haces música, escribes. ¿Se dan cuenta? Haces lo contrario. ¿Mm? ¿Ya? Claro. O votas a esa persona, no me interesa, le dices, la votas. Claro, ¿no? Porque consideras que en el fondo es malo. Haces lo contrario. No, hacer reggaetón no sería formación reactiva. Hacer reggaetón sería más bien desplazar. Desplazamiento. Por ejemplo, tu amigo dice, quiero coger, dice, no sé qué se refiere con quiero joder. Ya. Entonces, esa energía la canalizas a otra cosa, escribes una canción. Ahí sería desplazamiento, ¿ya? Pero no sería formación reactiva. Desplazamiento es como desquitarte. Un impulso, la canalizas, la diriges a otra persona. Es como, por ejemplo, ¿no? El jefe le grita al papá. El papá le grita a la mamá le grita al hijo y el hijo le grita al perro. ¿Qué está viendo ahí? Un desplazamiento. El impulso se está canalizando, dirigiendo a otro objeto, a otra persona. Y al hacerlo, al dirigir a otra persona, como que te calmas, como que bajas esa intensidad. ¿Se dan cuenta? Eso se llama desplazamiento. Ya me rayé. ¿En qué te rayaste, Pablo? La formación ya pasamos ya. Sí, ajá. Sí, sí, el desplazamiento es como una cadena, desquitarte. Por ejemplo, mira, el desplazamiento es, por ejemplo, si tú le quieres pegar a alguien, le pegas a un saco o golpeas la pared. Es lo típico, ¿no? Por ejemplo, cuando un chico está molesto con su papá, no le puede pegar al papá. Entonces, ¿qué hace? Le pega a la puerta, le pega a la pared, ¿no? O él mismo se araña, o escribe de repente un cuaderno, todo lo que siente, ¿no? O agarra, patea de repente una bolsa, o le pega a su hermanito, o le patea a un perro. Lo que está haciendo ahí es canalizar. ¿Se encuentra? Eso se llama desplazamiento o canalización. Es decir, si quiero amar a alguien, lo malo estaría mal. ¿Qué? Si quiero amar a alguien, lo malo estaría mal. Mato. No, desplazamiento. Recuerda que el mecanismo de defensa es una estrategia para aliviar la ansiedad. Si tú quieres amar a alguien, ¿te genera ansiedad o te genera más bien alegría? ¿Ah? Recuerden que el mecanismo de defensa son estrategias que tú utilizas, ¿ok? Para poder vencer la ansiedad, para que el yo no colapse, porque a veces no puede complacer al ello ni al super yo a la vez. Entonces, para equilibrarse, utiliza los mecanismos de defensa. Pero si tú me dices, si quiero amar a alguien, si quiero amar a alguien, ¿no? ¿Le tengo que pegar, me dices tú? No, pues amigo. El amar a alguien
te genera ansiedad, te genera ansiedad. Quiero amar a alguien, lo malo estaría mal. ¿Mato? Lo mato, estaría mal. ¿Qué te dice tu super yo? ¿Que matarla está bien? No, al contrario, si tú la matas te va a generar más sentimiento y culpa todavía, porque el super yo es un censurador. El super yo es un juez que te juzga por haber obrado mal. El super yo no te va a permitir a ti obrar mal. Cuando tú obras mal, te genera un sentimiento de culpa. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿no? Ya, le has robado a tu mamá 50 soles y te lo gastas en tonterías. ¿Cómo te sientes? Culpable. O no, culpable. Eres de lo peor, ratero, ladrón, ladrona, tu mamá sacrificándose por ti, te manda a estudiar, se preocupa por ti, le roba 50 soles, 100 soles, desgraciado, desgraciada. ¿Y cómo logras tú manejar esa ansiedad? ¿Qué mecanismo utilizas? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? A ver, ahí puede ser una formación reactiva, ¿no? O puede ser una sublimación también. Claro, te genera ansiedad, ¿no? Dejando que te roben. Claro, el sentimiento de culpa puede hacer que tú hagas que también te roben. Y al robarte, como que desplazas ese sentimiento que tenías, ya te robaron, ya como que ya estoy en paz, porque así como robé, ya me robaron. Entonces ya pagué mi culpa, dirías tú, ¿no? El karma, claro. Eso sería una forma de desplazamiento también. Desplazamiento. ¿Está bien? Claro, porque tú en el fondo quieres ser culpable. Es otro mecanismo, se llama introyección también, se llama introyección. Ya, para que se entienda bien, mira, para que se entienda bien, la represión es olvidar. Olvidar una experiencia desagradable, dolorosa. ¿Ok? Esa es la represión. La proyección es atribuirle al otro un sentimiento indeseable, algo que a ti te genera ansiedad, sufrimiento, dolor, lo proyectas a la otra persona, para que de esa manera te liberes, porque no eres tú el culpable, sino es la otra persona. ¿Se dan cuenta? Al echarle la culpa al otro, tú te alivias, ¿no? Mira lo que me has hecho hacer, mira, por tu culpa, boté. No, o sea, tú no aceptas que la has votado, sino le echas la culpa al otro. Y al echarle la culpa al otro, te liberas de la responsabilidad y ya no sientes tanta culpa, porque el otro fue el causante, ya no tú. Eso se llama proyección, ¿no? Entonces, debo dejar de echarle la culpa al presidente. Porque, claro, el presidente que te ha hecho a ti. A ver, ¿qué dice esto? ¿Qué te ha hecho el presidente de tu desgracia? ¿Qué desgracia te ha hecho el presidente a ti? Para que le eche la culpa al presidente por tus desgracias. Eres tú, no es la política, no es el presidente, eres tú el que hace o no hace cosas. El echarle la culpa al otro, el presidente, por tu desgracia, esa es proyección, no tiene nada que ver. Pan tan caro. Y eso es tu desgracia, es para ti tu desgracia, el pan tan caro, ¿no? ¿Ah? O sea, porque el pan está caro es desgracia del presidente. No es tu culpa, no es la culpa de Aero, no es la culpa de quien hace la harina, quien vende la harina, es la culpa del presidente, ¿no? Confía en el presidente, es tu culpa por confiar, pues, o la culpa de él. Si tú confiaste en él es tu culpa, no es la culpa de él. Tú confiaste, él no confió en ti, ¿no? O él agarró y te dijo, confía en mí, te pongo una pistola si no confías, ¿no? Tú confiaste porque confiaste por iluso, pues al final es tu responsabilidad si confías o no confías. ¿Te das cuenta? Uno es responsable de lo que hace o no hace. ¿Se dan cuenta? No es el otro. Entonces, si tú le echaste la culpa al otro, estás proyectando tu frustración, tu enojo, tu impotencia en el otro. Y al echarle la culpa al otro, te sientes más libre, te liberas, porque no es tu culpa, es la culpa del otro. Eso se llama proyección. ¿Ya? Muy bien. Y la racionalización es justificar. Es justificar. ¿Se dan cuenta? O sea, dar excusas. No ingresé, pues, porque no me enseñaron bien. ¿No? ¿Se dan cuenta? No enseñé porque virtual no se aprende bien. Te justificas. Eso es racionalización. No, terminé con ella porque, no sé, es mentirosa, ¿no? Ya no la quiero, ya te está justificando, pues, te choteó, pues, ya. Pero decir que te choteó duele, pues, ¿no? Mejor te excusas, mejor te inventas excusas, ¿no? Esa es la racionalización. Y la formación reactiva es hacer lo contrario a lo que yo realmente quiero. Si odio a la gente, los cuido. ¿Se dan cuenta? Si odio a alguien, lo protejo, lo sobreprotejo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y el desplazamiento es desquitarse, ¿no? Una conducta la desplazas hacia otra actividad. Y al hacer esa actividad, te sientes más libre, más liberado. Estás con pena, haces ejercicio.
¿no? Estás de repente furioso, no sé, gritas, o saltas, o bailas, ¿no? De esa manera desplazas, canalizas tu energía y te liberas. Eso se llama desplazamiento, ¿ya? La sublimación es convertir un sentimiento en algo moralmente bueno. Por ejemplo, tú tienes un instinto tanático, libidinoso de agarrar, manosear mujeres, ¿no? Ya eres un violador. Pero tú no puedes ir por la vida violando gente, pues. No puedes ir por la vida violando gente porque te descubren y te meten a prisión. Mejor, ¿por qué no estudias medicina, ginecología, te gradúas y luego trabajas en tu consultorio, tratando chicas, mujeres, te ganas con todo, las manoseas, pero como eres doctor no te pasa nada. Y de esa manera complaces a tu ello, a tu instinto, ¿no? Y también a la parte moral, haciendo algo moralmente bueno. ¿Se da cuenta? Para Freud, toda profesión son sublimaciones. En eso de formación reactiva tiene que ver con lo que dicen que del amor al odio hay un solo paso. Así es. Así es. Es que el odio es una persona que tú lo tienes muy presente. El odio, si cuando tú odias a alguien es porque esa persona en el fondo te atrae y lo tienes muy presente, ¿no? Y del odio al amor hay un solo pasito. Pues por eso que la gente que odia a alguien termina enamorándose, ¿no? Porque hay un solo paso, porque está muy presente en tu vida. Lo tienes muy presente. ¿Te das cuenta? Ya, y la sublimación, por ejemplo, una persona que le gusta descuartizar cuerpos se convierte en un cirujano. Un pedófilo en profesor de primaria, ¿no? Para Freud, toda profesión son sublimaciones. Esa es la sublimación, convertir un instinto, un impulso indeseable en algo moralmente bueno. ¿Ya? Y la negación es la negación, pues. Negarse, ¿no? Rehusarse a aceptar una realidad, ¿no? Que le causa angustia. Ay, tú eres culpable, ¿no? No, no. No lo he visto, no, no. Está buena. Está buena. O sea, decir no frente a algo que tú sabes que sí es una negación. Y la regresión es retroceder, volver a una etapa anterior de tu vida ya superada. ¿No? Comportarte como cuando eras más pequeño. Esa es la regresión. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una señorita que no hizo la tarea, le haga ponerse los 5, se pone a llorar. Porque cuando era niña y lloraba, la perdonaba. ¿No? ¿Se dan cuenta? Un chiquito que nació su hermanito, se vuelve a orinar en la cama. Ya no se orinaba, pero ahora vuelve a orinarse en la cama. Se comporta como cuando era más pequeño. ¿Se dan cuenta? Está regresando a una etapa anterior de su vida ya superada. Chuparse el dedo, claro, claro, esa es una regresión, claro, así es, muy bien, ¿no? Volvió a su etapa oral, eso justamente, volvió a su etapa oral. Muy bien. Y ahora centrémonos en el desarrollo psicosexual, ¿no? Hay un concepto muy importante en Freud que es la libido, la energía sexual. Esta energía sexual se va desplazando en una determinada parte del cuerpo según la edad. De 0 al año y medio, profe, estar con pena y llorar, sí, desplazamiento. Así es, Vanessa, sí, desplazamiento. Del año del nacimiento al año y medio, la libido se desplaza a la zona oral, dientes, labios, lengua. Y el niño sentirá placer al estimular esta parte de su cuerpo porque le da placer. Entonces, de lo más feliz chupando el trapeador, ¿no? El niño sentirá placer al lactar y luego al morder el pezón de la madre. Si no supera la etapa oral, de adulto tendrá una fijación oral y mostrará conductas, por ejemplo, como morder, como chupar, como comer en exceso, tomar en exceso, fumar, ¿no? Morder, etcétera, porque no ha superado su etapa oral. Del nacimiento al año y medio, el foco de placer, la zona erógena, está en la zona oral. Dientes, labios, lengua. Si no supera su etapa oral, ¿por qué no superan? Porque de repente le priva de sus necesidades orales, no le alimentan, no le satisfacen sus necesidades, le generan un vacío, o de repente todo lo contrario, le satisfacen en demasía, le dan en demasía, entonces le genera un problema. Y ese problema, ese vacío, lo va a ver manifestado luego en su vida posterior cuando sea adulto. Y mostrará conductas como tomar, como comer, ¿no? De repente tiene penas y come. Está ansioso y come, 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 toma, toma, ¿no? Bebe, ¿no? Alcohol, fuma. ¿Se acuerdan? Es violento con la boca, disfuriento, es porque no ha superado su etapa oral. ¿Está bien? Del año y medio, la libido que estaba en la zona oral se desplaza ahora al ano.
Hablamos de la etapa anal. La etapa anal, ¿no? El año y medio a los 3 años, la etapa anal. El niño está aprendiendo a controlar sus esfínteres. Su esfínter vesical y su esfínter anal. Está aprendiendo a ir al baño solo. Entonces, como él está aprendiendo a ir al baño solo, se siente en el vacío y ahí comienza él a jugar, que retiene, que expulsa, que retiene, que expulsa, que corta, que tiene, etc. Porque él está masturbándose, ¿no? Ahí el foco de placer está en el ano y siente placer al estimular esa parte de su cuerpo. Media hora sentado en el vacío y no hace nada. La mamá que le dice, hijito, un poquito de popó por tu mamita que te quiere tanto, ¿no? Lo sienta ahí, media hora y nada. Le pone no, pobre que te orina, le sube el pantalón y ¡pum! Se orina ahí. ¿Se dan cuenta? Para el niño, sus deposiciones es algo bonito, es algo agradable. Él lo ha fabricado y no lo quiere perder. ¿Se dan cuenta? Si no supera su etapa anal, porque de repente la madre es muy cucufata o muy obsesiva por la limpieza, por el orden, por la pulcritud, le genera un vacío. O si de repente la madre es muy cochina, muy descuidada, dejada de lado, sentaba al niño ahí, lo que sea, también le genera un problema. Y si no supera su etapa anal, cuando sea adulto, tendrá conductas, por ejemplo, ¿no? Como ser muy obsesivo, muy pegado al orden, a la limpieza, a la pulcritud, a la responsabilidad, ¿no? La puntualidad, si no es puntuable se pone mal, si no le sale bien las cosas se frustra, ¿no? O de repente todo lo contrario, es desordenado, descuidado, procrastinador, etcétera, ¿no? O sea, va a depender mucho. ¿Por qué? Porque esta etapa anal tiene dos subetapas, igual que la etapa oral. La etapa oral también tiene dos subetapas. Tiene la etapa oral pasiva, en la cual el niño siente placer al succionar el pezón de la madre, y luego la etapa oral sádica, que es la etapa en la cual el niño siente placer al morder. ¿Se dan cuenta? Si no supera su etapa oral pasiva, será un dependiente emocional, será un inseguro, un tímido, ¿no? Que se pagará a algo, será un vicioso. Y si no supera su etapa oral sádica, de adulto será agresivo, violento con la boca, agredir con la boca, a morder, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hacer lisuriento, grotesco, hablar en voz alta, insultar, si no ha superado su etapa oral sádica, ¿no? Y la etapa oral, la etapa anal, también tiene dos momentos, una etapa oral retentiva y una etapa oral expulsiva. Si no supera su etapa oral retentiva, ¿no? Él será más bien una persona muy pegada al orden, a la limpieza, muy perfeccionista, muy meticuloso, muy obsesivo, ¿no? Y si no supera su etapa anal expulsiva, será desordenado, impuntual, no sé, sucio, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como Mike Tyson cuando le arrancó la oreja a su adversario no superó su etapa oral sádica. Claro, así es. Muy bien, Piero, estás pensando, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, eso se llama fijación anal. Toda persona que colecciona objetos, que es muy pendiente por el orden, por la limpieza, no ha superado su etapa anal. ¿Okay? Luego la libido, que estaba en el ano, de los tres a los 5 años se desplaza al pene en el hombre y al clítoris en la mujer. La etapa fálica. La etapa fálica o la etapa uretral, ¿ya? ¿No? Fálica, ¿no? ¿Está bien? La etapa fálica es cuando el niño y la niña descubren una parte de su cuerpo que le da placer, su pene. Profesor, la niña no tiene pene. Bueno, la niña sí tiene pene, su clítoris, ¿no? Han descubierto una parte de su cuerpo que le da placer y comienzan a tocarse esa parte de su cuerpo y se masturban. Por eso Freud decía que los niños son perversos polimorfos, ¿no? Son pervertidos de distintas formas. ¿Se dan cuenta? A esta edad el niño se masturba, pero de manera diferente a lo que se masturba un adolescente. El niño se masturba de manera biológica, de manera sensorial, sin película, a nombre de nadie, totalmente biológico. ¿Se dan cuenta? A esta edad también, de 3 a 6 años o 5 años, aparece el super yo, la conciencia moral. Y en esta edad también se da el complejo de Edipo. El niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre. Como el niño es un perverso polimorfo, malinterpreta los cuidados, las caricias de la madre, el niño la malinterpreta y la desea a su madre, sueña con ella, la fantasea.
El niño inconscientemente desea a su madre, se quiere acostar con su madre, pero su madre se acuesta con su padre. Entonces el padre es el rival que se acuesta con su madre que él quiere y lo odia y le desea la muerte. A esto se le conoce como el complejo de Edipo. ¿Se dan cuenta, no? ¿A qué dice acá? Profesor, una pregunta. Y necesariamente estas fases están relacionadas con algunas conductas. ¿Qué tipo de conductas? No leo yo. ¿Qué tipo de conductas? No. Bueno, se fue. Ya. Entonces, a mí me preguntaba algo, pero no salió la pregunta completa, ¿no? Fue como luego que esto sí pasaba si no se superaba esa etapa. Sí, en la etapa fálica aparece el super yo. Ajá, el complejo de Edipo, claro. Entonces, mira, el niño se enamora de la madre porque confunde las caricias, los cariños de la madre, ¿no? Se enamora de ella. Pero la mamá se acuesta con el padre, entonces el padre es un rival. El papá es el rival que se acuesta con la madre que él quiere y odia a su padre y inconscientemente le desea la muerte. A todo esto se llama el complejo de Edipo. Es la atracción que siente el niño hacia el progenitor del sexo opuesto y el odio hacia su propio sexo. ¿Ok? Complejo edípico en el varón y complejo edípico en la mujer. Ya más adelante llamarían el complejo de la mujer complejo de Electra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero Freud habló del complejo edípico en el varón y el complejo edípico en la mujer. La niña de esta edad descubre que no tiene pene y la niña piensa que ha sido castrada y culpa de la castración a su madre, a quien odia, de quien se aleja y se pega al padre. Si ustedes ven a los niñitos pequeñitos, son más apegados a la mamá y las niñitas más apegadas al papá, porque el primer amor de una niña es su padre y el primer amor de un niño es la madre. ¿Se dan cuenta? El primer amor, el primer hombre de una mujer es su papá. Y va a depender mucho de la relación que tú has tenido con tu papá. Por ejemplo, si tu papá te abandonó, ¿qué sentirás por los hombres? Si tu papá se divorció de tu mamá y te abandonó, ¿no? ¿Tú qué sentirás por los hombres? ¿Amor? ¿Cariño? ¿Respeto? Odio, pues. Odio a los hombres. Porque eso fue lo que tú viviste, lo que te pasó. Y tú, más adelante, te vas a casar. Entonces, ¿cómo crees tú que sea tu relación más adelante con ese esposo que vas a tener si tú en tu vida has sufrido de abandono? Igual para el varón, ¿no? De repente la mamá engañó al papá y se fue. ¿Ah? ¿Cómo sentirás tú de repente ese sentimiento por las mujeres? ¿Se cuenta? Es muy importante, por eso, reconocer eso y superarlos con psicoterapia, ¿no? Porque si no, pues obviamente vas a tener problemas muy fuertes cuando te cases. ¿Mm? Así es por eso que las mujeres muchas veces odian a los hombres, ¿no? Y los hombres también a las mujeres. Por eso que hay varones que se burlan de las mujeres, juegan con sus sentimientos, porque hay un sentimiento de dolor, un sentimiento de odio inconscientemente, porque no han podido trabajar. Me sacaba mi mamá porque pensaba que venía de la casa que era normal. Claro, es lo que ha vivido, ¿no? Y esa cosa por lo que pasa, le sacaba mi mamá. Claro. Ya, entonces, el niño malinterpreta los cuidados, ¿no? De la mamá y la desea y odia al padre. La niña descubre que no tiene pene y piensa que ha sido castrada y culpa de esa castración a su madre, de quien se aleja y se pega al padre. ¿Se dan cuenta? Freud también diría de que la mujer es inferior al hombre porque a la mujer le falta una pequeña península, una pequeña geografía, el pene. Como la niña no tiene pene, se siente inferior al hombre. ¿Se dan cuenta? Y por eso la niña compite con el hombre, la mujer compite siempre con el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿No? Hay una especie de revancha. La mujer no compite contra la mujer compite contra el hombre. Y los hombres sí compiten contra hombres, pero no contra la mujer. Si un hombre sube un árbol, la mujer quiere subir más alto. Y la única forma de poder superar este trauma
Este problema, diría Freud, es teniendo un hijo. Cuando la mujer tiene un hijo, deja de pelear con el hombre. Ya no es su rival ya, porque entiende que el hombre viene de ella. ¿Se cuenta? Entonces, dice Freud, el niño tiene que alejarse de la madre para poder identificarse con su padre. Porque si el niño no se aleja de la madre para identificarse con su padre, se hace homosexual. Y si la hija no se aleja del padre para poder identificarse con su madre, se hace lesbiana. O sea que para Freud, la homosexualidad se debe a una mala identificación con la figura de tu propio sexo, ocurrido en la etapa fálica. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Freud también habla de la envidia del pene. La mujer envidia el pene del hombre, que será una de las críticas que le van a hacer a Freud más adelante, ¿no? Todo esto es parte de la etapa fálica, ¿no? Acá se presenta el super yo y también se da el complejo de Edipo, ¿ok? Es la libido se centra en el pene en el hombre y en el clítoris en la mujer. Y de 5 a 12 años, la libido no se manifiesta, la libido descansa, ¿ok? Toda la primaria, la libido descansa. Es una etapa de calma sexual. Eso se llama latencia. La etapa de calma sexual donde la libido es reprimida y sublimada se llama latencia. Los niños de 6 a 12 años son tranquilos, muy obedientes, muy educaditos, muy moralistas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Toda su energía mental está en el deporte, en los estudios, etcétera, porque la libido descansa. La libido se duerme, se reprime y se canaliza al deporte, al estudio, a la música, al arte, etcétera, ¿no? Y luego regresa la libido en la etapa genital, en la adolescencia, con toda ya la sexualidad madura, con todo el monstruo que aparece justamente en la adolescencia, la etapa genital, ¿no? La etapa genital. ¿De buena? Entonces, aquí en la etapa genital se da la heterosexualidad. O sea, la persona que llega a la etapa genital muestra un interés genuino por la otra persona, se enamora, lo cuida, busca casarse, tener familia. Esa es la etapa genital, la heterosexualidad. ¿Se dan cuenta? Estas son las etapas psicosexuales que Freud nos habla. ¿Sí? La etapa oral, el ello ya está presente en la boca, ¿no? El objeto de placer es el pezón de la madre. Se da nacimiento al año y medio. El conflicto que se presenta es el destete. ¿Cuáles son los rasgos que se presentan en una persona que no ha superado su etapa oral? Alcoholismo, glotonería, pesimismo, optimismo, envidia, agresividad, impaciencia. La etapa anal, el ano y la uretra son las zonas erógenas, ¿no? El objeto libidinal, la ropa interior y las heces. La edad del año y medio a los 3 años. El conflicto es aprender a controlar sus esfínteres. ¿Qué problemas tendría si no supera su etapa anal? Avaricia, orden o desorden, o despilfarro, o pulcritud, o conductas disociales sería, ¿no? ¿Se cuenta? La etapa fálica, la zona erógena, el pene y el clítoris. Objeto de placer, ¿no? Libidinal, los genitales. De 3 a 5 años. ¿No? Conflicto, los complejos y conductas autoeróticas, el complejo de Edipo y la conducta masturbatoria, ¿no? Rasgos de edificaciones de esta etapa fálica que no superó: identificación sexual, terquedad, vanidad, coquetería, egoísmo o muy moralista, ¿no? La etapa de latencia, no hay zona erógena, no hay objeto libidinal, de 5 a 12 años, no hay conflicto, es una etapa de calma sexual y la fijación es la responsabilidad. Y en la etapa genital, la zona erógena, el pene y el clítoris, objeto libidinal, los genitales del otro, ¿no? La edad de los 12 hacia adelante, ¿no? En la pubertad, ¿se da cuenta? Y el conflicto, no hay conflicto, y los rasgos de fijación se condensan y equilibran los anteriores rasgos, ¿no? Alcanza aquí una sexualidad supuestamente madura. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien, por ahí están preguntando algo, creo. Ajá, eso es, ¿ya? Muy bien, chicos, por favor, preguntas, dudas, consultas. ¿Todo bien? Por ahí con las preguntas, ¿sí?
Listo, vamos entonces con las... Profe, el egocentrismo, ¿a qué fase pertenece? El egocentrismo es la parte cognitiva en la infancia. También hay un egocentrismo racional también que se da en la adolescencia. El famoso egocentrismo cognitivo se da en la infancia. Y el egocentrismo racional se da en la adolescencia. ¿Ya? Hay dos tipos de egocentrismo, en el adolescente y en el infante. Muy bien. Vamos un poquito. Ahora sí. ¿Listo? Primera pregunta, ¿no? Dice. Freud observó que durante las diferentes etapas del desarrollo en la primera infancia, el comportamiento de los niños se organizaba en torno a las manifestaciones de la libido en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la boca durante el amamantamiento o el ano durante la enseñanza del control de esfínter, ya que si no lo superaba, lo producía una fijación, ¿no? Fijación. Uno, la D. Si no superas una etapa, habrá una fijación. La fijación se muestra en conductas en tu vida adulta. 2. Según Freud, la última etapa del desarrollo psicosexual es la etapa genital, ¿no? Y la parte del cuerpo que cobraría importancia en calidad de zona erógena serían el pene y el clítoris, pero del otro, ¿no? ¿Eh? De suerte que toda actividad psíquica persigue el propósito de una ganancia de placer, aunque la satisfacción pulsional al principio se apuntala en la que las necesidades nutricias. Freud advierte que no hay que confundirse fisiología con psicología, dado que el chupeteo del niño no tarda en hacerse independiente de la alimentación, procurándole placer que cabe denominar sexual. El surgimiento de las conductas heterosexuales se produce justamente aquí. Entonces, como Freud dice que el foco de placer, ¿no? A ver, en la última etapa, en la etapa genital, ¿no? Y justamente los genitales son la zona erógena, de la D, ¿no? D. 2D, 1D, 2D. Vamos a ver la 3, pregunta número 3. Una frustración en cualquier etapa psicosexual, según Freud, excesiva o escasa gratificación del deseo, o sea, cuando te dan demasía, te generan un conflicto. Y si no te dan, también te generan un conflicto. Podría provocar un problema en su vida posterior justamente en el área no superada, lo cual contribuye a la formación de una personalidad inmadura. Este acontecimiento recibe el nombre de fijación, ¿no? Muy bien. Fijación. 3, fijación. 4. La segunda etapa del desarrollo psicosexual es la segunda etapa, la etapa anal, ¿no? ¿Ok? Que se extiende desde el año y medio de vida hasta el tercer año de vida aproximadamente. La principal fuente de satisfacción en ese momento reside en la retención y expulsión de sus excretas, ¿no? Ajá. Etapa anal, excretas. La D. Bien. 5. En esta etapa del desarrollo psicosexual, el foco de la energía pulsional, o sea, zona erógena, ¿no? Se reprime. Esta fase dura toda la educación primaria, sin embargo, pero a la disminución y canalización de la libido, la formación del yo continúa. O sea, en esta etapa la libido se canaliza, se sublima, ¿no? Aparece el super yo también, y es una etapa de calma sexual. Se conoce como etapa fálica, no, perdón, de latencia, ¿no? Latencia. Etapa de latencia, la D. Muy bien. Etapa de latencia. 6. A ver. De acuerdo a la teoría psicosexual, la experiencia más importante durante la etapa es el entrenamiento de la higiene personal. Esto ocurre alrededor de los 2 años. Puede haber diferencias con respecto a la edad según la sociedad que corresponda, y da como resultado un conflicto entre el ello que demanda satisfacción inmediata de las pulsiones que involucran la evacuación y las actividades relacionadas con ella, como el manipular las heces.
¿no? Y las demandas de los padres. La resolución de ese conflicto puede ser gradual y no traumático o intenso y tormentoso, dependiendo de los métodos que los padres usen para manejar la situación. La solución ideal vendría si el niño, si el niño trata de regularse y los padres son moderados, para que el niño pueda aprender la importancia de la limpieza y el orden gradualmente, los cuales dan lugar a una persona adulta controlada. De lo contrario, se quedará fijado en esta etapa y se mostrarán rasgos en su vida adulta, ¿no? Etapa anal fijado, ¿no? La D, 6 dedos. 7. Si los padres son demasiados obsesivos por el orden, la limpieza y la puntualidad, esto puede dar lugar al desarrollo de un comportamiento compulsivo. Por otra parte, si el niño decide prestar atención a la demanda de su yo y los padres acceden a esto, el niño probablemente desarrolle una personalidad tendiente al desorden. Nos referimos a la etapa anal, ¿no? Muy bien, anal, claro. 7, beso. 8. Esta etapa, los genitales del niño son su principal zona erógena. En esta etapa de desarrollo infantil, que los niños se vuelven conscientes de su propio cuerpo, los cuerpos de los otros niños y los cuerpos de sus padres, y satisfacen la curiosidad física por desnudarse y explorarse entre sí los genitales y así aprender la física sexual, las diferencias entre lo masculino y lo femenino, y la diferencia de género entre el niño y la niña. En esta etapa, la experiencia psicosexual decisiva de un niño es el complejo de Edipo. Su competencia es el padre por la posesión de la madre. Nos estamos refiriendo a la etapa uretral, la C, fálica uretral. 9. El niño siente atracción hacia su madre y desarrolla deseos de muerte hacia el padre a quien ve como un rival. La niña se enamora del padre y quiere que la madre se vaya. Estos deseos de muerte o desaparición del parte del sexo opuesto provocan un profundo sentimiento de culpa. Culpa por haber cometido un crimen que no ocurrió y que biológicamente es imposible de realizar. Nos estamos refiriendo al complejo de Edipo, la D, ¿no? Al complejo edípico. 9D. 10. Es considerada como una etapa de desexualización. Desexualización. Aparece sentimiento de pudor, de asco, principios morales y estéticos, identificándose la represión, la energía sexual, se dirige hacia otras actividades no sexuales como el estudio, el deporte, etc. Esta canalización de la energía sexual le permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Nos estamos refiriendo a latencia, ¿no? Calma sexual. La 10, la C. 11. Al llegar a la adolescencia, Israel comienza a sentirse más a gusto con personas del sexo opuesto y de su edad. Aparece una mayor preocupación por los sentimientos y deseos del otro, así como por una relación sexual genital. Como parte de la sexualidad adolescente, se comienza a masturbar. Es una actividad normal, que es practicada sobre todo cuando se encuentra solo. De acuerdo a lo descrito, podemos afirmar que Israel se encuentra atravesando por la etapa genital, ¿no? Genital, la C, la heterosexualidad. 12. La manera de comportarse de una persona dependerá del modo en el que haya afrontado las diferentes etapas del desarrollo psicosexual y los retos característicos de cada fase. Para Sigmund Freud, estos retos y conflictos de cada fase de maduración tendrían una vinculación más o menos acorde con su manera de experimentar la sexualidad. En este sentido, podemos asumir que tal principio tipo de energía se mueve a las personas, según Freud, es la sexual, ¿no? La energía sexual, la C. 13. Martes 13. Para Freud, la sexualidad es la fuente de los impulsos que hacen que tendamos hacia ciertos objetivos a corto plazo y a la vez obligan a otras instancias de nuestra psique
a reprimir estas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en que vivimos. Según Freud, esta energía presente de las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia, tal y como muchos investigadores de sus épocas sostenían. La energía a la cual se refiere el texto es a la libido, la C, 13C. 14. Una de las ideas esenciales de Freud es el modo en el que se expresa la satisfacción de la libido durante la infancia. Así, si los factores externos hacen que no pueda satisfacer estas tendencias tal y como se desearía, esta angustia se traduce en una fijación que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto, que no tiene por qué estar en el área genital. Para Freud, por tanto, de acuerdo al texto, en el desarrollo psicosexual intervienen tantos factores, la B, biológicos como ambientales. Y 15. Estas características, el orgasmo genital y las necesidades sexuales extragenitales, el amor y la sexualidad, se elabora la identidad sexual del individuo, ¿no? Son típicas de la etapa psicosexual genital, ¿no? La zona erógena es una zona de placer, pues, la D, ¿no? Genital. Zona erógena es una etapa de placer. Una zona de placer, pues. 14, ¿por qué no es la D? Porque él habla de zona del cuerpo, no de la mente. A ver. Dice externo, factores externos, dice. Factores externos. Y también habla acá la satisfacción, a ver, las tendencias, la zona erógena en concreto. Habla de la parte física, de la parte ambiental, lo externo, ¿no? Sí, la B está bien. La B, eso. Listo, chicos, vamos con las claves. Digo, vamos con el quiz.